Tuve una relación intermitente con Brian durante 3 años. Todos decían que el joven maestro del Círculo Social de Pekín iba a sentar cabeza y empezar una nueva vida para un pequeño mudo. Pero un día, sin querer, escuché su conversación con sus amigos. «Maestro Zhou, ¿habla en serio esta vez?». Estaba apoyado en la pared, echando humo con indiferencia. «¿Cómo es posible? Tengo curiosidad por saber cómo es un mudo». Cuando corrí a la sala privada bajo la lluvia torrencial, Brian estaba rodeado por un grupo de personas que se burlaban. «Beso. Beso». Maestro Zhou no puede faltar a su palabra. Quien también estaba rodeada de ellos era su primer amor, Wendy. Antes tenía un pequeño lunar en la punta de la nariz, pero ahora estaba cubierto por una pequeña capa de crema, lo que la hacía aún más encantadora y atractiva bajo la cálida luz amarilla. Y las puntas de mi cabello goteaban agua. Me quedé en silencio y avergonzada en la puerta como una extraña. «No armes tanto alboroto. Wendy está a punto de comprometerse», Brian dijo con un tono amargo, lo que provocó una carcajada. «Así que no fue por mí. Su novia». Al observar a la multitud, vi claramente los ojos de Brian fijos en ella, con una mirada tierna y cariñosa. Era una mirada que no había visto en mucho tiempo. Estaba tan distraído que ni siquiera noté al camarero que corrió a mi lado. «Señorita, disculpe». La disculpa, ni muy alta ni muy baja, resonó en el amplio salón privado y atrajo al instante la atención de todos. Brian también levantó la vista al oír el sonido y me miró con cierta satisfacción. Hoy era su cumpleaños y esperaba que yo fuera. Aunque llovía mucho, estaba completamente seguro de que iría. Y sí que aparecí. ¡Qué cobarde fui! Hace un mes, cuando estaba borracho, me abrazó y no me soltó. Lo aparté. Tina, han pasado 3 años. Yo también soy hombre. Me apoyé en la pared con la frente cubierta de sudor frío. Lo siento. Le hice señas una y otra vez, pero ni siquiera se molestó en mirarlo. Brian se puso completamente sobrio y salió de la habitación con el abrigo en la mano. Sabía que era mi propio problema. Había agachado la cabeza muchas veces por esto en los últimos 3 años. Pero sentirme tan avergonzada como hoy fue la primera vez. Al ver esto, el amigo de Brian arqueó las cejas y le dio un codazo en el brazo. Maestro Zhou con razón se niega a besar. Así que su amiguita muda vino a ver cómo estaba. Brian estaba sentado en el sofá agitando su copa de vino y me miró. ¿Vas a verme? Puedes preguntarle a qué viene. Ah, se me olvidaba. Ella no puede hablar. Retorcí nerviosamente la esquina mojada de mi ropa. Me sentí completamente humillada bajo su mirada. Por primera vez sentí que el silencio podía ser tan vergonzoso. La primera en revelar la situación fue Wendy. En algún momento se limpió la crema de la punta de la nariz. Con un rostro exquisito, se paró frente a mí con sus tacones altos. Tina, ¿verdad? A Brian le he oído mencionarte muchas veces. Me tomó de la mano delante de todos y caminó lentamente hacia Brian, con el aspecto de una anfitriona. Solo había conocido a los amigos de Brian una vez. Eran un grupo de jóvenes ricos de segunda generación. Sus coches deportivos hacían un ruido ensordecedor. Cualquier prenda que llevaran podría valer mi sueldo anual. Sus miradas evaluadoras me incomodaban mucho. Era como si estuvieran midiendo el valor de un objeto. Cuando conocí a Brian, él también tenía esa mirada. Ese día vestía traje y corbata, hablando con el director sobre los detalles de la beca, pero de vez en cuando me miraba. Me sentí incómodo y no volví a verlo después de ese día. Pero ¿quién habría pensado que 3 meses después, llegó a mi escuela en su deportivo y dijo con ostentación que quería conquistarme? Probablemente 6 meses. Era tan cariñoso que era difícil estar en guardia contra él. Maestra Tina, usted da clases en una escuela para sordomudos, ¿verdad? ¿Qué enseña? ¿Lengua de señas? ¿Por qué no nos da una función? Le lancé una mirada suplicante a Brian, solo para descubrir que sus ojos estaban siempre fijos en Wendy. Ni siquiera me miró. Contuve las lágrimas y negué con la cabeza. Justo cuando estaba a punto de escribir en un bloc de notas, entró la llamada del director. Ya no tuve valor para quedarme allí y me tambaleé hacia el baño.
En cuanto conectaron la llamada, las lágrimas no paraban de rodar por las comisuras de mis labios. Tina, el estudiante que tienes a tu cargo se peleó, y lo llevaron a la comisaría. Ven y ayúdame a solucionarlo rápido. El estudiante que mencionó el director era un niño rico de segunda generación que perdió el habla tras un trauma. En estos 3 años, había estado haciendo el tonto y causando muchos problemas. Le di a mi teléfono para responder y entonces recibí una dirección. Me sequé las lágrimas y dudé en la puerta si volver a saludar a Brian. Pero en la habitación de al lado, escuché su conversación con sus amigos. El primero en hablar fue el amigo de Brian, el que acababa de darle un codazo en el brazo. Maestro Zhou, ¿planea volver con él? ¿Habla en serio esta vez? Brian estaba apoyado en la pared, haciendo aros de humo con indiferencia. ¿Cómo es posible? Solo tengo curiosidad, ¿cómo es un mudo? En un instante sentí como si me arrancaran el corazón con fuerza. Incluso se me olvidó respirar. 3 años, 1095 días y noches, ¿todo fue solo para esto? Ni siquiera me di cuenta cuando mi teléfono se me resbaló del bolsillo y cayó al suelo. Brian se giró al oír el sonido, y el cigarrillo que tenía en la mano cayó de repente al suelo. No sé cómo llegué a la comisaría. Solo sabía que mi ropa, de pies a cabeza, estaba completamente mojada. Al ver esto, el director me puso el abrigo. No hay necesidad de apresurarse, Nancy es la única persona físicamente apta en nuestra escuela. Después de graduarse, desafió la oposición de su familia, y se convirtió en la directora de nuestra escuela especial. La persona sentada en la esquina del vestíbulo de la comisaría era Joe. Parecía un poco desaliñado, pero aún conservaba esa mirada rebelde de un niño en la época de la rebelión. Sus padres se divorciaron. Tras presenciar con sus propios ojos la muerte de su padre en un accidente de coche, sufrió trastorno de estrés postraumático. Al igual que yo, se quedó un poco mudo. La diferencia era que aún tenía esperanzas de que volviera a hablar. Después de que su madre se volviera a casar, al enterarse, bajó la voz y le dijo a Nancy: contrata al mejor profesor de tu escuela. El dinero no es problema. Al menos antes del examen de admisión a la universidad, no vuelvas a llamar. Y por mi antigüedad, me convertí en su profesora exclusiva. No agente. Fue él quien provocó a mi estudiante primero, y como mucho fue una pelea mutua. ¿Cómo puede considerarse lesión intencional? Nancy siempre fue ingeniosa. Estaba discutiendo con un joven policía de edad similar. Me sequé las lágrimas y levanté la mano para acariciar el pelo rojo intenso de Joe. Antes le gustaba armar jaleo, pero se controlaba bastante delante de mí. Joe tenía moretones en la cara y muchos rasguños en los brazos, con un poco de sangre manando. Justo cuando recogí el pequeño botiquín que tenía a mi lado, mi teléfono en el bolso vibró frenéticamente. Era Brian. Cuando salí corriendo, Wendy lo retuvo por detrás. No sé qué dijeron. Quizás logró zafarse y se acordó de mí, su ex, que aún no había roto del todo con él. Saqué mi teléfono, envié el último mensaje y luego bloqueé todos sus contactos. En los 3 años de relación intermitente nunca habíamos llegado a este punto. Incluso cuando se fue en secreto al extranjero a buscar a Wendy el día de mi cumpleaños, simplemente lo ignoré durante un mes. Y entonces me conmovió su torpe lenguaje de señas. Nancy siempre decía que me conformaba con demasiada facilidad. Negué con la cabeza y no discutí. Al estar con una persona muda como yo, siempre pensé que Brian había sufrido mucho. Hoy al mirar atrás me di cuenta de que yo también estaba marcada por todas partes. Guardé el teléfono y distraídamente le di la mano a Joe. No fue hasta que levantó su brazo derecho sano hacia mí que recuperé la consciencia. Perdón, lo desenvolveré y lo volveré a envolver. Mientras mis dedos se movían rápidamente, recordé de repente que Brian siempre se quejaba de que escribía muy lento y no le gustaba cómo firmaba. Demasiado lento. Demasiado tonto. Siempre decía cosas así. Me quedé aturdida por un momento y luego me di cuenta de que Joe levantó la vista y me esperaba pacientemente. Se lo mostré en mi teléfono. Lo miró fijamente un segundo, cruzó los brazos, se recostó en la silla y sonrió. Lo que quiero decir es que no es necesario. El adolescente sonrió radiante, como si no hubiera nada en el mundo que le importara. Pero claramente había una niña como testigo.
Si esa persona no hubiera soltado las palabras nacido de madre pero sin padre cuando estaba borracha, las cosas no habrían llegado tan lejos. Ya eran las 2 de la mañana cuando envié a Joe a casa. Mirando el reloj de su gran villa, recordé que parecía ser la primera vez en 3 años que no le decía feliz cumpleaños a Brian. Crecí en un orfanato. Brian fue como una lluvia oportuna en mi vida desolada. Al menos eso creía. Llueve. Joe me puso las palabras delante, pero sin querer activó la transmisión de voz. Miré por la ventana en la dirección que me indicó. No se dio cuenta de cuando empezó a llover a cántaros afuera, el cielo parecía un dique roto y las hojas de los árboles se mecían caóticamente. El clima en Isire siempre era así, especialmente durante la temporada de lluvias torrenciales. Por cierto, cuando Nancy me pidió que enviara a Joe a casa, probablemente ella tampoco se lo esperaba. Mientras fruncía el ceño y miraba hacia afuera, el loro blanco de la sala pió e imitó: «Está lloviendo». «Está lloviendo». «En serio, cualquier habitación está limpia». Joe sonrió, hundió la cabeza y siguió escribiendo. Me puso una toalla beige ancha y suave en la cabeza, y luego subió las escaleras en pantuflas. Al ver su espalda ancha y estrecha, me sentí un poco aturdido. La primera vez que lo vi fue hace 3 años. El día que su madre lo abandonó y se casó en el extranjero, lloró solo en la habitación durante un largo rato. Parecía que había crecido en un instante. El sonido de la lluvia fuera de la puerta no cesaba, repiqueteando como fuegos artificiales de Dios. Me di la vuelta. Me sentía cansado al bañarme. Pero después de acostarme en la cama, no pude dormir tranquilo. Además, mi teléfono seguía recibiendo mensajes de Wendy. Si no hubiera estado en el extranjero durante 3 años, ¿habrías tenido la oportunidad de aprovecharte de la situación? Por cierto, ¿adivina qué pasó cuando vino a buscarme el día de tu cumpleaños? Wendy se puso cada vez más furiosa. Probablemente los rumores eran ciertos. Hace 3 años persiguió a su superior y se fue al extranjero, pero la engañaron. Al regresar a China, descubrió que ya no había lugar para ella en la familia Wendy. Ahora ha revelado la noticia de un falso compromiso, haciéndosela difícil, y estaba ansiosa por aferrarse a Brian, probablemente preparándose para darlo todo. ¿De verdad crees que se enamorará de una muda? ¿Está contigo? Ya no me importará dónde esté Brian. No me preocuparé por el día y noche hasta que no pueda dormir más, temiendo que algo le pase mientras compito. Nada tiene que ver conmigo. Solté un largo suspiro en la oscuridad y le respondí con un mensaje. ¿Y qué? ¿Murió hace 3 años? La bloqueé, apagué el teléfono y me di la vuelta para dormir. Tuve una noche sin sueños. Sí, ya no soñaré con Brian en el futuro. Al día siguiente, cuando el timbre seguía sonando con fuerza, entrecerré los ojos y abrí la pesada puerta de madera. De pie afuera estaba Brian. No sabía dónde había estado la noche anterior. Tenía manchas de barro por todas sus costosas botas de cuero. Al verme se enfureció con cierta sorpresa. De repente me agarró la muñeca. «Tina, ¿ya te cansaste de tus berrinches?» Hasta ahora, seguía pensando que solo estaba de mal humor. De hecho, ni siquiera se le había ocurrido disculparse. Levanté la vista sin expresión alguna, como si estuviera viendo un montón de barro. Quizás nunca me había visto con esa expresión. La nuez de Brian se balanceaba. Empezó a esquivar y su tono se suavizó. «Tina, volvamos a hablar despacio». «¿De qué hay que hablar, idiota?» «¿De qué hay que hablar, idiota?» De repente el chillido de un loro llegó a mis oídos, resonando en la sala vacía. Cuando recuperé el sentido, yo estaba detrás de mí, con una jaula de pájaros en una mano y sin camisa. Cuando Brian vio a Joe detrás de mí, entrecerró los ojos y, sin darse cuenta, me apretó con más fuerza. «Tina, recuerdo que dijiste que solo era uno de tus alumnos. ¿No quieres explicarlo?» Brian apretó los dientes mientras hablaba, las yemas de sus dedos se pusieron blancas y temblaron ligeramente. Bueno, su novia, normalmente dócil, lo había dejado sin mirar atrás, y al día siguiente parecía estar con otro hombre. Con el temperamento de Brian, ¿cómo podría soportarlo? Me concentré en buscar las conversaciones con él. El loro detrás de mí llenó los silencios. «Idiota. Idiota.
No sabía quién le había enseñado eso. Terminemos. Le escondí el mensaje que le había enviado antes de bloquearlo en su cara. Todo se explicaba por sí solo. Ya no tenía derecho a controlarme, y no tenía por qué venir a casa de otra persona temprano en la mañana a pedirme explicaciones. Brian dio un gran paso adelante y, de repente, tiró mi teléfono al suelo. Tina, no estaba de acuerdo, carajo. Él seguía siendo el mismo. Su elegante apariencia con traje era solo un disfraz temporal. En el fondo, era arrogante y le gustaba tomar la iniciativa. Yo, el pequeño mudo descontrolado, era probablemente la única cometa que se había salido de control en su tranquila vida durante más de 20 años. Miré el teléfono destrozado en el suelo. Joe detrás de mí entrecerró los ojos y lo miró con frialdad. La ira de Brian pareció desmoronarse al vernos a los dos que estábamos mudos. Fuera. No eres bienvenido en mi casa. Los dedos finos y hermosos de Joe danzaban en la pantalla. Siempre pensé que con sus dedos largos y finos, su lenguaje de señas debía ser muy agradable. Ojalá estuviera dispuesto a aprenderlo. Durante los últimos 3 años, siempre se había resistido mucho a aprender el lenguaje de señas. Bueno, solo fue incapaz de hablar temporalmente. La voz mecánica masculina seguía sonando en mis oídos. Al poco rato, el loro se unió. Fuera. No eres bienvenido en mi casa. Fuera. Fuera. Brian apretó los dientes, como si estuviera a la vez enojado y divertido por la escena que tenía delante. Justo cuando estaba a punto de volver a tomarme la mano, Joe lo empujó hacia la puerta. Joe era 7 años menor que Brian, pero siempre había tenido la costumbre de hacer ejercicio. En su enfrentamiento, no perdió nada. Brian probablemente nunca imaginó que tendría un día así. Pateó la puerta de madera con furia. El sonido sordo llegó a mis oídos y también asustó a una bandada de alondras. Joe se puso una prenda de ropa en algún momento. Hundió la cabeza y contaba con un papel. Su cabello, con un corte a lo lobo, se le pegaba al cuello y se rizaba ligeramente en las puntas. Con la mirada baja, dibujaba cuidadosamente el carácter chino zen. Esta puerta es una antigüedad. Cada patada te costará 1 millón. Tendrá que pagarlo cuando llegue el momento. Al ver las palabras en su papel, me eché a reír de repente. Joe me miró siguiendo el sonido. Agarré el teléfono roto, tomé el bolígrafo y empecé a jugar con un papelito. Paga, haz que pague. Él también tiene que pagar el teléfono. Lo llevaré a reparar. Puedes usar este por ahora. Después de escribir esto, sacó un teléfono nuevo del cajón. En casa de Joe había un montón de celulares de marca sin abrir y ropa. Al principio no lo entendí bien, su madre había gastado un dineral comprándolos en el extranjero. ¿Por qué no los usó? No fue hasta el día que Brian se fue al extranjero a buscar a Wendy y me trajo un bolso de edición limitada. Se lo devolví, pero se negó a aceptarlo. Es para mi novia. No hay razón para devolverlo. No vale mucho. Quédatelo. Después ni siquiera abrí el paquete y lo tiré a un rincón. Odiaba ese tipo de compensación e incluso llegué a desagradarme por eso. Más tarde, cuando volví a ver las cosas sin abrir en casa de Joe, ya no me pareció extraño. ¿Por qué? ¿Por qué la gente siempre toma atajos al disculparse? Negué con la cabeza y no cogí el teléfono que me ofreció. Joe pareció darse cuenta. Bajó la cabeza, sacó un celular antiguo y me lo entregó con indiferencia. Cuando lo reparen, te devolveré el dinero junto. Dejé de escribir y lo miré. Joe se acercaba para leer la nota. Me giré y me encontré con sus ojos ámbar, su nuez se movió y giró ligeramente la cabeza, provocando de forma antinatural al loro en la jaula. Déjame enseñarte algo de lenguaje de señas. Cambié la dirección del bolígrafo y escribí lentamente algunas palabras. El rendimiento académico de Joe era muy inestable. Era el primero o el último de su clase, dependiendo de su humor. Un mes después, fui a la secundaria número 1 a una reunión de padres. La maestra me tomó la mano con cariño. Este niño es inteligente y aprende rápido. Pero creo que además de educación especial, lo que más necesita es apoyo psicológico. Su madre vino a nuestra escuela.
Ella se estaba agarrando a un clavo ardiendo en comparación con los intérpretes de lengua de señas, que eran prácticamente inútiles, lo que él realmente necesitaba era terapia psicológica. Pero se resistía mucho cada vez e insistía en arrastrarme antes de irse. Después de varios intentos, no pareció surtir mucho efecto. Le di la mano a la profesora y caminé hacia la puerta. Justo al salir por la puerta, vi una figura familiar. No sabía por qué Brian aparecía en el campus de la secundaria número 1. Quise evitarlo, pero levantó la mano para detenerme. Lo que dije ese día fue solo una broma con mis amigos. Puedo fingir que la ruptura nunca ocurrió. Tenía unas ligeras ojeras. Metió una mano en el bolsillo y sacó un móvil nuevo por detrás, de forma un tanto antinatural. Aquí tienes el teléfono para compensarte. Escribe algo, ¿quieres? Miré sus pestañas ligeramente temblorosas, pero me costaba identificarlo con el Brian de aquel día. Había estado sentado con las piernas cruzadas, rodeado de gente y lo que dijo claramente fue, olvidé que era muda. ¿Cómo es que ahora me suplicaba humildemente que le escribiera algo? Puedo tener a la mujer que quiera. Si solo fuera por eso, lo habría soportado 3 años. Tina, esas fueron solo palabras de enfado. Habló con humildad, pero aún había arrogancia en sus palabras. Levanté la vista para mirarlo y escribí lentamente en el teléfono que Joe me prestó. Brian, inusualmente paciente, me miró. La bolsa que me diste y otras cosas están sin abrir. Los empaquetaré y te los enviaré otro día. Te dije que eran para ti. Ya no los quiero. Ya no los quiero y tampoco te quiero a ti. Nunca he podido aceptar lo que me diste. La actitud de tus amigos hacia mí es la misma que tienes conmigo delante de ellos, ¿no? Y ya rompimos. Brian pareció sentirse estimulado por una de mis palabras. Me sujetó los brazos con las manos y poco a poco me apretó más. Tina, le dije que no estaba de acuerdo. Y ese tipo de apellido Sia. Antes de que Brian pudiera terminar sus palabras, Wendy lo interrumpió acercándose con sus tacones. Brian, ¿qué haces aquí? La maestra Tina también está aquí. ¿Por qué no estás en tu escuela y viniste aquí? Wendy habló con un tono familiar, como si no fuera ella quien había sido tan cruel conmigo ese día. Brian me soltó un poco, frunció el ceño y se giró para mirarla. ¿Qué haces aquí? El tío Joe dijo que me invitaría a comer para darme la bienvenida al país. ¿Cómo es posible que no estés allí? Después de decir eso, pareció que acababa de recordar que había otra persona presente. Maestra Tina, tú también puedes venir. Brian me contó que llevan 3 años de novios, pero aún no conocen a sus padres. Levantó el rabillo del ojo, presumiendo ante mí con suficiencia. Wendy. Por primera vez, Brian no tenía su habitual dulzura al hablarle. ¡Qué extraño! Después de todo, parecía que le gustaba tanto ese día. La brisa primaveral era suave. Me apoyé en la barandilla y observé en silencio su actuación. El viejo celular estaba roto. Fue una verdadera lástima no poder mostrarles los mensajes que me envió delante de ellos. Al ver a las 2 personas frente a mí con pensamientos diferentes, me fui sintiendo un poco irritado. Al recordar los últimos 20 años, de repente sentí que quizá era demasiado codicioso, si no, porque siempre me faltaba un poco para lograr lo que quería. Cuando pensé que podría crecer sano y salvo en la residencia de ancianos, un gran incendio destruyó el único lugar al que podía llamar hogar. Cuando pensé que podría envejecer con Brian, descubrí que era solo una quimera, las comisuras de mis ojos se enrojecieron. Me aparté los mechones de pelo de las orejas con el viento. Cuando levanté la vista, vi a Joe de pie no muy lejos. Su pelo rojo intenso brillaba con pequeños destellos de luz a la luz del sol. Su lenguaje de señas era tan extraño que parecía que estuviera lanzando hechizos. Entrecerré los ojos y finalmente entendí lo que decía. Estaba de pie bajo la luz del sol, arqueó las cejas y dijo, presiona la tecla F y te llevaré lejos de este mundo. Cuando Joe y yo corrimos hacia la orilla del río, el ardiente sol poniente, rojo como el fuego, brilló a través de las nubes y las manchas, y cayó sobre la superficie del río. El sonido del viento se mezclaba con el de las olas, inundando mis oídos sin parar. Brian me llamaba constantemente a diferentes números. Simplemente apagué el teléfono. Gracias por hoy.
Le hice señas. Fue muy inteligente. En tan solo un mes, había aprendido todo el lenguaje de señas común. Joe se recostó contra la barandilla y negó con la cabeza con indiferencia. Levanté la mano y le acaricié el pelo suave y esponjoso. La brisa vespertina junto al río metió sus mechones de pelo en la palma de la mano, haciéndome sentir un ligero hormigueo. Joe se quedó paralizado de repente y me miró. ¿Ya te has recuperado? Esta vez me tocó a mí quedarme atónita. Creía que solo Nancy y yo sabíamos de este asunto. Probablemente al tercer mes de estar con Brian, Nancy me acompañó a una consulta psicológica y algunos recuerdos que llevaba tiempo enterrados resurgieron gradualmente. Tiene aversión al contacto físico íntimo. Debió haber sufrido abusos de niña. Se quedó muda más adelante, ¿verdad? La paciente tiene cierta pérdida de memoria. Probablemente porque no mucha gente la escuchaba de niña. Es una suerte que no tuviera problemas de audición. Establecer una relación íntima rápidamente podría ser más efectivo que tomar medicamentos. Por eso, cuando tuve relaciones intermitentes con Brian, Nancy simplemente fruncía los labios y al final no decía nada. Sin embargo, durante 3 años, los síntomas no habían disminuido en absoluto. Lo vi por casualidad cuando fui a la consulta psicológica por segunda vez. Joe echó la cabeza hacia atrás y su nuez de Adán se balanceó ante mis ojos. El libro decía que dormir con una muñeca podría ayudar a aliviarlo. Después de que terminó de firmar, me di cuenta tardíamente de que todos los años, para mi cumpleaños, Joe me regalaba una muñeca de tamaño natural. Rechacé el regalo diciendo que eran demasiado caras. Se rascó la cabeza y siguió sonriendo con indiferencia. Tómala. Mis amigos no querían eso. Durante el periodo siguiente, crucial para preparar el examen de admisión a la universidad, Joe nunca volvió a aparecer. En cambio, Brian venía a bloquearme en la escuela cada pocos días. Tina, es el restaurante al que siempre has querido ir. Hice fila un buen rato. ¿Sigues enfadada por lo de Wendy? La verdad es que no fui al banquete familiar ese día, y su negocio no tiene nada que ver conmigo. Tina, Brian siempre había sido extremadamente impaciente y no se le daba bien convencer a la gente. Lo ignoraba a diario, segura de que no aguantaría mucho. Tina, ¿crees que ese chico de apellido Sea es buena persona? Tenía los libros de texto sobre el pecho y me detuve al oír sus palabras. Ese día, ¿por qué crees que pude encontrar ese lugar? No me atreví a escuchar lo que dijo después. Cuando me escondí en el baño, oí mi corazón latir con fuerza. Miré mi teléfono, dudando si pedirle a Joe que me aclarara las cosas. Entonces su foto de perfil parpadeó. Me han reparado el teléfono. ¿Te lo traigo? Miré la cuenta regresiva para el examen de admisión a la universidad en mi teléfono. Al final, me quedé con las palabras en la punta de la lengua. No te apresures. Espera a terminar el examen de admisión a la universidad. Bueno. Guardé el teléfono y me apoyé en la pared para calmar la respiración. La mayoría de los estudiantes del campus eran sordomudos, y Brian se convirtió en el más ruidoso. Brian fue más paciente de lo que esperaba. Me siguió obedientemente durante 2 meses. Llueva o truene, no había forma de que lo echaran ni lo regañaran. Más tarde ni siquiera me molesté en mirarlo, pero él seguía siguiéndome de cerca. Todos decían que el joven maestro del círculo de Pekín se había enamorado perdidamente esta vez, pero yo creía que simplemente no estaba dispuesto a aceptarlo. Ese pequeño y humilde restaurante al que siempre quise ir, lo había mencionado muchas veces, pero nunca se lo había tomado en serio. Ahora me lo trajo con cuidado. No era para disculparse, sino para convencerme. Cuando tontamente me volvía, levantaba la vista para mirarme y presumir ante sus amigos como siempre. Mira, no puede vivir sin mí. Subí al podio, negué con la cabeza y me quité de la cabeza la imagen de Brian. En un momento dado, afuera empezó a llover a cántaros y capas de agua se elevaron por las ventanas. Cuando levanté la vista, su figura ya no estaba fuera de la ventana. Efectivamente seguía siendo el joven maestro. Después de clase, justo cuando había recogido mis materiales de estudio, recibí la llamada de Nancy. Fruncí el ceño ligeramente y un mal presentimiento me invadió. Rara vez me llamaba por teléfono a menos que fuera algo urgente. Tina, no puedo salir de la comisaría.
Corre al circuito. No dejes que Joe toque el coche. ¿El circuito? Después de que el padre de Joe muriera en un accidente de coche, ni siquiera quería sentarse en el asiento del copiloto. ¿Cómo pudo aparecerse en el hipódromo? Fruncí el ceño. Cuando vi la dirección que envió Nancy, me dio un vuelco el corazón. Era el hipódromo al que Brian iba a menudo. ¿Será posible? Tras saludar al profesor de la siguiente clase, me dirigí a toda prisa al hipódromo. El cielo estaba sombrío y no daba señales de despejar, y la lluvia arreciaba sin parar. En cuanto bajé del taxi, oí el familiar rugido. El estilo de conducción de Brian era extremadamente agresivo. Era casi como un loco al que no le importaba su vida. Así que antes me preocupaba tanto por el que no podía dormir. Pero ahora estaba más preocupado por Joe. ¿Por qué demonios estaba allí? Cuando entré en la pista, 2 coches de carreras rugientes ya habían salido de la línea de salida. Uno era rojo y el otro blanco, acelerando a toda velocidad bajo la lluvia torrencial. El rojo era el coche favorito de Brian en días normales. ¿Estás muy orgulloso? 2 hombres arriesgan sus vidas por ti. Wendy no se dio cuenta cuando se paró detrás de mí. Ella y yo nunca habíamos tenido mucho que decirnos. Me apoyé en la barandilla, intentando por todos los medios identificar su paradero. Los coches de carreras derrapaban a toda velocidad en la curva en S, levantando oleadas de humo blanco. Aún faltaba medio mes para el examen de admisión a la universidad. Si algo inesperado le ocurría a Joe en ese momento, cerraba los ojos, sin atreverme siquiera a imaginarlo. Profesora Tina, ¿sabe cuál era su apuesta? Giré la cabeza y me encontré con su mirada provocadora. Si la apuesta fuera yo, sería una tontería. Oí que creciste en un orfanato. Entiendo que no quieras soltarte fácilmente cuando puedes aferrarte a alguien como Brian, pero deberías entender que eres mudo. Ni siquiera sin mí, pueden casarse. ¿Por qué no les doy una suma de dinero y desaparecen delante de él? La miré con desdén y le envié a Brian una captura de pantalla del mensaje de texto en el que se enfureció conmigo delante de ella. Luego escribí una línea en la nota: les deseo un feliz matrimonio. Wendy estaba tan enfadada que maldijo a gritos a mis espaldas, perdiendo por completo su imagen habitual. Y parecía que todo esto había sido transmitido en directo por otros. Pero no tenían nada que ver conmigo. Me la quité de encima, bajé de la tribuna e intenté acercarme lo más posible a la pista. El rugido de los coches de carreras a veces se oía lejos y a veces cerca. Cuando el coche rojo estaba a punto de llegar primero a la meta, de repente dio la vuelta y se lanzó directamente hacia el coche blanco que iba detrás. Una locura total. Los 2 coches se detuvieron bruscamente bajo la lluvia y luego rugieron y chocaron uno contra el otro. ¿Estaban todos locos? ¿No les importaba su futuro ni sus vidas? Fue entonces cuando me di cuenta de que Joe también tenía algo de locura en la sangre. Los 2 coches se detuvieron repentinamente en el último momento, pero debido a la pista mojada y resbaladiza, se produjo un accidente. Joe se lastimó el brazo izquierdo y la sangre que manaba le empapó la ropa y se mezcló con la lluvia que caía por el suelo. Abrí la boca, pero no pude emitir ningún sonido. Solo pude sostenerlo con impotencia y colaborar con los demás para sacarlo lentamente. En ese momento una voz profunda y ronca resonó en mi oído: Tina, resulta que no duele tanto. Parpadeé y mis lágrimas cayeron directamente sobre su hombro. Joe estaba imitando la escena del accidente de coche de su padre. La imaginación siempre es ilimitada. Durante estos 3 años, no sabía cuántas veces había imaginado el momento del accidente. Ahora que estaba infinitamente cerca de ese momento fatal y sabía que su padre no sufrió tanto al morir, por fin podía olvidarlo. ¡Qué tontería! Si existe el cielo, tu padre debe estar rezando por tu seguridad y felicidad todos los días. Cuando Nancy corrió al hospital, la puerta de la sala estaba abierta. Joe estaba pálido. Su brazo izquierdo, el más gravemente herido, había sido curado. Por suerte no hubo heridos graves en otras partes. Está bien, está bien. Respiré aliviado y entonces me di cuenta de que me temblaban ligeramente las yemas de los dedos. La lesión de Joe no fue tan grave en realidad, pero por si acaso, decidió hospitalizarse antes del examen de admisión a la universidad.
El hospital estaba muy cerca de mi escuela. Iba a verlo después de clase. Cada vez que tenía sed o hambre enganchaba el dedo en la esquina de mi ropa y me miraba con los ojos húmedos. ¿No tienes nada que preguntar? Al ver que bajé la mirada y lo ignoré, finalmente no pudo evitar hablar. Esta fue la segunda vez que lo oí hablar. Su voz era magnética y profunda, como si debiera haber sido así originalmente. De hecho, me enojó mucho su locura de ir a correr con Brian, sin importarle su vida. Pero con el examen de admisión a la universidad acercándose, me convencí de aguantar. Respiré hondo, negué con la cabeza y la bajé para pelar una manzana. Ese día fui yo quien le dijo a la persona de apellido Joe que estabas en mi casa. Te vi bloquearlo en la comisaría. Levantó la mano para tocarse la punta de la nariz y continuó, desde que rompieron, es mejor ser concienzudo. Durante estos 3 años, de hecho, muchas veces lo olvidé. Me estaba entrometiendo demasiado. Durante estos 3 años, además de Nancy, él también fue quien me vio romper y volver. No esperaba que tomara la iniciativa de confesar este asunto. Dejé lo que estaba haciendo y lo miré. Lamento lo de las carreras. Siento haberte preocupado. Tras decir eso, frunció los labios y se encogió en la colcha, formando un ovillo como una yurta blanca. ¡Qué fastidio! Sabía cómo hacer enfadar a la gente. Salió corriendo sin terminar de hablar. Miré la yurta con enojo y a propósito, le di un mordisco crujiente a la manzana. Al oír el sonido, Joe abrió lentamente los ojos. Estás a punto de presentar el examen de admisión a la universidad. ¿No puedes hablar de otras cosas después? Normalmente no hay problema en perder el tiempo. Aún falta medio mes y ahora solo queda una semana para el examen. Tú y ese loco de Brian salieron a correr. ¿En qué estaban pensando? Estaba tan enojado que lo maldije con la manzana en la boca y las 2 manos en movimiento. Además, el contrato que firmó tu madre vence el día del examen de admisión a la universidad. Así que, por favor, llámame maestra Tina. Joe probablemente aún no había aprendido lenguaje de señas. Sus ojos ámbar observaban atentamente los movimientos de mis manos con una media sonrisa en los labios. Vale, ya entiendo, dijo y me quitó la manzana de la boca. Respira hondo antes de seguir regañando. Al ver a Joe que se acercaba lentamente, me quedé atónito por un momento. Era como si estuviera en el fondo del mar y el canto de las cigarras a mi alrededor llegaba sordamente a mis oídos. Hasta que una voz familiar rompió la calma. Tina. Brian estaba de pie en la puerta, apoyado en una muleta. También tenía una lesión en la cara y había perdido mucho peso. Tengo algo que quiero mostrarte. Sal un momento, por favor. No sabía qué quería enseñarme Brian, pero tenía muchas ganas de escaparme de allí un rato. Lo seguí distraídamente hasta el final del pasillo y entonces me di cuenta de que su pupilo estaba justo enfrente del de Joe. En ese momento, en la pista de carreras, ambos estaban heridos. Pero en ese momento pareció que lo pasé por alto y corrí directo a Joe. Lógicamente no estaría dispuesto a quedarse en una sala tan común. ¿Quién sabe por qué? Dentro hay un regalo de cumpleaños tardío para ti. ¿Podrías ir a echar un vistazo, por favor? Brian me dio la llave de una villa y gesticuló torpemente en lenguaje de señas. Siempre decía que era una tontería y se negaba a aprenderlo. Pero ahora, volví a colocar la llave y escribí lentamente en mi teléfono: Brian, un regalo caducado no significa nada. No lo quiero y no tengo ganas de mirarlo. Además, Joe va a hacer el examen de admisión a la universidad. No lo molestes. Brian miró la llave que tenía en la mano y luego la metió en la mía, se mordió las comisuras de los labios y sonrió con autodesprecio. Joe. ¿No tienes nada que decirme? Ya dije que siempre me gustó escribir a máquina, pero él simplemente no tenía paciencia para leer. Tina, Nancy me dijo que tienes aversión al contacto físico por problemas psicológicos. ¿Por qué no me lo dijiste? Podríamos ir con calma. Brian me tomó la mano y me miró con una mirada suplicante. ¿Por qué no se lo dijo? Probablemente porque tenía miedo de que me abandonaras, Brian. Despacio. Joe no se dio cuenta cuando él también llegó al pasillo. Se paró detrás de mí con un brazo en cabestrillo. La maestra Tina rompió contigo hace casi 3 meses.
Si sigues molestándola, llamaré a la policía. Además, aunque hubiera chocado el coche, fui yo quien cruzó la meta primero. Joe tenía un corte de pelo a lo lobo, pero su porte imponente no se vio afectado en absoluto. Mocoso de apellido Sia, ni siquiera eres adulto. Brian avanzó cojeando y las enfermeras que llegaron al oír el ruido lo apartaron a la fuerza. El precio de las acciones de la familia Angus cayó drásticamente y, por un asunto tan insignificante, se pospuso una y otra vez. Detrás de mí se oyó el rugido de Brian y el sonido sordo de la muleta al caer al suelo. Pero esto no tenía nada que ver conmigo. Joe se apoyó en el marco de la puerta, masticando media manzana con aire de suficiencia. No parecía que estuviera a punto de presentar el examen de admisión a la universidad. Durante este periodo volveré a mi propia universidad. Que te vaya bien en el examen. Estaba empacando mis cosas para irme cuando volvió a tirarme de la esquina de la ropa. Maestra Tina, ¿puedo llamarte hermana después del examen de admisión a la universidad? Me alejé rápidamente. Después de luchar conmigo mismo durante mucho tiempo, le envié un mensaje. Hablemos de todo después del examen de admisión. Deberías concentrarte en presentar el examen. No hay respuesta. Envié otro mensaje. Te espero afuera de la sala de reconocimiento. ¿Te parece bien? La foto de perfil de Joe parpadeó. Entendido, maestra Tina. Sentía las mejillas calientes. Justo cuando estaba a punto de levantarme, mi teléfono vibró. El identificador de llamadas mostraba a la madre de Joe. Cuando la encontré en la cafetería, estaba tomando café a sorbos y mirando por la ventana. Perdón por invitarte a verme tan de repente. Le puse el teléfono delante. ¿Viniste esta vez a pedirme que me alejara de él? Me temblaban un poco las yemas de los dedos al escribir. Debería haberlo pensado mejor y no haber quedado con Joe fuera del aula después del examen de admisión a la universidad. Negó con la cabeza con una leve sonrisa, cubriéndose la boca con sus uñas rojas y brillantes. Maestra Tina, ¿ha leído demasiadas novelas? Dejó de sonreír y sacó una tarjeta negra. Al contrario, esta vez volví principalmente para gestionar los trámites de inmigración. De ahora en adelante dejaré a Joe a tu cuidado. Le di un golpecito a mi teléfono y me quedé aturdida por un momento. ¿Lo estaría abandonando? No es bueno que nadie se haga cargo de Joe, ¿verdad? Nancy me contó que tenía otro hijo, así que tenía prisa por volver y romper con Joe. ¿Por qué hay tantos padres incompetentes en el mundo? Rechacé la tarjeta negra, el contrato vence en una semana. No estoy cualificado para aceptar este dinero. Si de verdad quieres compensarlo, mejor hazlo en persona. La persona frente a mí parecía un poco triste y luego me miró de nuevo. Escuché que ni siquiera abrió las cosas que le envié del extranjero. Pero le gustas. Quizás acepte lo que le des. Parecía que aún no lo entendía. El vacío en el afecto familiar es como un abismo que los extraños no pueden llenar. Si de verdad sientes pena por él, mejor dale un abrazo antes de irte. Al salir de la cafetería, me quedé mirando la foto de perfil de Joe con la mirada perdida. ¿Por qué una semana había sido tan larga? ¡Qué fastidio! Más tarde supe que el arrogante joven maestro del Círculo Social de Pekín rebuscó en los cubos de basura y finalmente encontró la llave. 2 días después, Brian me envió el último mensaje con un número desconocido. La verdad es que no tengo nada que ver con Wendy. En cuanto a tu regalo de cumpleaños, te lo compensaré todos los años, lo veas o no. No respondí y volví a bloquear este número. El vídeo de Wendy gritando insultos se difundió por todo el círculo social, y también se destapó que estaba embarazada del hijo de su exnovio. Wendy perdió por completo su posición en la familia. Se dijo que posteriormente su despiadada hermana menor la envió al extranjero. En cuanto a Nancy, parecía que tenía una relación con el joven policía. El día que terminó el examen de admisión a la universidad, pedí permiso y salí temprano, pero seguía atascado en el tráfico. Cuando llegué a la sala de exámenes con un ramo de flores, yo estaba apoyado en la pared con la mirada baja, con aspecto solitario. Había un atasco en la carretera. Le di una palmadita en el hombro y le entregué el ramo. De repente sus ojos se iluminaron, hermana. Al oír esas 2 palabras, me puse rojo de ira y el corazón me latió más rápido. Vamos.
Le hice un gesto y salí. Hermana, ¿por qué llevas puesto un cheon samoy? Hermana, ¿corriste a verme? ¿Por qué sudas tanto? ¿Qué tiene de malo ser 6 años mayor? Entonces, ¿de verdad has pensado en nuestro futuro? Me tomé el examen muy en serio. ¿Cómo me atrevo a pensar en ti estos 2 días? ¿Deberíamos tener un hijo o una hija en el futuro? Escondí un poema de amor en mi composición que decía, te amo. Hermana, una historia extra desde la perspectiva de Brian. No sé qué se le metió a mi padre en la cabeza. Insistió en que consiguiera una beca en la escuela para sordomudos. Ese día vestía traje y corbata, pero en mi mente pensaba dónde ir a tomar algo por la noche. Hasta que Tina llegó corriendo con un vestido largo blanco y siguió al director obedientemente. Entonces recuperé mis pensamientos. Durante ese tiempo, de vez en cuando, había niños corriendo hacia ella, entrelazando sus dedos con los suyos y haciéndole gestos. Debía de ser un ángel. Cuando bebía por la noche estaba distraído todo el tiempo. Hasta 3 meses después, no lo soporté más. Que esos supuestos amigos se rían si quieren. Me acabo de enamorar de una pequeña muda. Cuando le dije delante que quería conquistarla, abrazó con fuerza los libros de texto y se le pusieron los nudillos blancos. Cuando me casé con Liam, su primer amor regresó. Observé con frialdad cómo Liam huía de nuestra boda, y fue a registrar el matrimonio con su primer amor. Luego saqué un pagaré por 30 millones de yuanes y se lo tiré a su primer amor. Ya que lo amas tanto, salda su deuda primero. Si no tienes dinero, vende tus riñones u otros órganos para pagarlo. Liam era una estrella emergente en el mundo empresarial, así que nuestra boda se celebró a lo grande. Sin embargo, en el banquete llegó una invitada inesperada, Violet, el primer amor de Liam. Estaba pálida, con una herida en la sien, y miró a Liam con lástima. Liam, he vuelto. ¿Sigues dispuesto a casarte conmigo? En cuanto terminó de hablar, todos los invitados presentes me miraron al unísono. ¡Rayos! Esto es como secuestrar a la novia en plena boda. ¿Quién es esta mujer? Es una descarada. Ay, no lo sabes, ¿verdad? Fue el primer amor de Liam en su época. Liam incluso se arruinó y quedó cojo de una pierna por su culpa. ¿Cómo se atreve entonces a volver y decir esas cosas? No lo entiendes. Liam es un famoso guerrero del amor puro y él encantó de este primer amor. Bueno, los que saben, lo saben. Hubo mucha discusión en ese momento, convirtiéndose en un escenario donde se popularizaron todo tipo de chismes. No dije ni una palabra y simplemente giré la cabeza para mirar a Liam. Lo sabía. Siempre supe que había tenido un primer amor, pero Violet se casó. Habían pasado 5 años desde entonces. Reprimí los pensamientos y tiré de la manga de Liam. Liam, si nos demoramos más, retrasaremos el proceso. Vamos, Sid. Antes de que pudiera terminar mis palabras, Violet me interrumpió de nuevo. Liam, ¿de verdad has olvidado nuestro pasado? ¿De verdad ya no me amas? Liam retiró la mano inconscientemente. Volteó la cabeza y le tembló un poco la voz. Violet, ya estás casada. Yo también tengo pareja. Hace tiempo que no hay futuro para nosotros, ¿no? Violet negó con la cabeza vigorosamente. Liam, me divorcié. Liam se quedó atónito, ¿cómo era posible? Violet respiró hondo y su voz denotaba dolor. En aquel entonces mi familia debía dinero. Mi madre me vendió al dueño de un supermercado por un regalo exorbitante. No podía quedarme viendo cómo esos cobradores de deudas mataban a golpes a mi madre. No tuve más remedio que casarme con él. Después del matrimonio, tuve una vida muy dura. Ese hombre era un abusador de violencia doméstica. Logré escapar con gran dificultad. Pero luego me enteré de que te ibas a casar. Violet se mordió el labio. Como si ya lo hubiera decidido, de repente se adelantó y agarró a Liam. Liam, cásate conmigo. Ya no quiero volver allí. Liam cerró los ojos un momento con expresión vacilante. La escena volvió a quedar en silencio. El maestro de ceremonias, que también estaba como de fondo conmigo, dijo débilmente: ¿Y bien? ¿Debería continuar esta boda?
Liam recobró el sentido y tosió levemente 2 veces. Violet, deja de armar un escándalo. Si tienes alguna queja, te ayudaré con mi esposa más tarde. ¿Esposa? ¿Armas un escándalo? Violet se tambaleó y tenía los ojos rojos. Ya veo. Me desprecias por haber estado casada antes. Está bien, ya no te merezco. Me iré. No te retrasaré. Se dio la vuelta y salió corriendo. Apenas había dado unos pasos cuando su cuerpo se tambaleó de nuevo, finalmente pareció no poder aguantar más y se desplomó. Violeta. Liam se quedó atónito y corrió a recogerla. La levantó horizontalmente y salió corriendo del salón de banquetes a grandes zancadas. Durante todo el proceso ni siquiera me miró. Ni siquiera me miró a mí, la novia. Sin embargo, en realidad no tenía nada que ver conmigo, porque solo soy una cobradora de deudas con algo de talento actoral. Me llamo Bianca y soy cobradora de deudas. Claro que también trabajo a tiempo parcial como actriz de cine de renombre y de vez en cuando hago encargos, por ejemplo, ayudando a chicas jóvenes a dar una lección a delincuentes o tratando con padres, etc. Hasta hace 3 meses recibí un encargo bastante extraño, el cliente era Liam. Me dio un pagaré por 30 millones de yuanes y me pidió que actuara. El papel era muy simple, solo fingía cariño. Nunca antes había cobrado una deuda tan grande ni tan absurda. No pude evitar preguntar por qué Liam me había hecho una pregunta tan extraña: ¿crees en vidas pasadas? Respondió por su cuenta: recordaba todo de mi vida pasada. Por desgracia, no reencarné y volví al principio como el protagonista de una novela. En cambio, solo recordé poco a poco después de que todo se resolviera. Recordé la riqueza y la gloria de mi vida pasada y la estupidez y la caída de esta. He pagado el precio de mis decisiones, así que tampoco quiero que ella tenga una vida fácil. Parecía un poco loco, pero parecía que sí había rencor. Después de pensarlo, acepté el encargo. Esta actuación duró hasta el día de nuestra boda. Esta escena de la boda fue preparada para atraer a Violet a la obra. Después de que Violet se fuera con Liam, la parte física de mi papel en esta obra terminó. La semana siguiente comí, bebí y me divertí mientras le enviaba mensajes a Liam con frecuencia para crear la imagen de una mujer resentida. Los mensajes, por supuesto, estaban destinados a que los viera Violet, quien me envió un montón de fotos íntimas de ella y Liam, además de todo tipo de comentarios maliciosos. Nos peleábamos de igual a igual. Claro que incluso algo tan malo como la mierda parecería precioso si me lo arrebataran. Ese día, cuando recibí la noticia y corrí a la oficina de asuntos civiles, Liam y Violet ya habían obtenido el certificado de matrimonio. Al verme apresurarme, Violet no pudo evitar presumir. Bianca, a partir de hoy, deberías dirigirte a mí como la señora Liam. La miré con frialdad. Así que, sea Liam pobre o rico, lo soportarás, ¿no? Violet asintió, por supuesto. De acuerdo. Entrecerré los ojos ligeramente y saqué un pagaré del bolsillo. Liam me debe 30 millones de yuanes. Échale un vistazo. ¿Cómo piensas pagarlos? El rostro de Violet cambió drásticamente y su sonrisa se volvió un poco forzada. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Debes estar mintiéndome. Puse el pagaré frente a Violet. Fíjate si es la letra de Liam. Si aún no lo creen, pueden preguntarle a Liam. Liam regresó justo en ese momento. Violet parecía haber recuperado la compostura y rápidamente se aferró al brazo de Liam. Liam, Bianca me mintió al decirme que le debías 30 millones de yuanes. Liam la interrumpió. Es cierto. Debo 30 millones de yuanes. Violet palideció y esbozó una sonrisa con dificultad. ¿Y bien? Entonces puedes devolvérmelo, ¿no? Son solo 30 millones de yuanes. Tu empresa es muy grande. No es problema para ti. Liam frunció los labios, pellizcó la barbilla de Violet y dijo con cariño. Todo es mentira. Al principio pensé que no conseguiría esposa, así que alquilé la empresa y el equipo para montar un espectáculo. Todo era mentira. No esperaba que Violet me quisiera tanto. Claro, no podía soportar decepcionarte y casarme contigo. Violet ya no podía sonreír en absoluto. De repente apartó a Liam.
Este dinero no tiene nada que ver conmigo. Devuélvelo tú mismo. 30 millones de yuanes es una cantidad enorme. No tengo. Liam rió entre dientes. Bayelit, si no tienes dinero puedes devolverlo de otras maneras. Por ejemplo, vender un riñón, vender un órgano. Las pupilas de Bayelit se dilataron por la sorpresa. Luchó con todas sus fuerzas para liberarse de Liam y maldijo en voz alta. Liam, estás loco. Tú eres el que debe dinero porque eres un inútil. Y ahora quieres que una mujer te lo pague. Esto es un fraude matrimonial. Es ilegal. Te demandaré. El rostro de Liam se ensombreció y sus ojos negros miraron fijamente a Bayelit. Bayelit estaba tan asustada que retrocedió 2 pasos. Lo que dije es la verdad. Aproveché la oportunidad para dar un paso adelante y agarrar el brazo de Liam. Liam, ahora puedes ver a esta mujer con claridad, ¿verdad? Es solo una cazafortunas. No te quiere para nada. Miré a Bayelit con asco. Una mujer como tú solo puede engañar a alguien tan cariñoso y leal como Liam. Solo fue una prueba de 30 millones de yuanes, y ya has demostrado tu verdadera naturaleza. Adivina qué estás pensando ahora. Que arrepientes de haberte divorciado del dueño del supermercado por Liam. Piensa si ya es demasiado tarde para volver a estar juntos. Bayelit refutó rápidamente, no, no es así. Miró a Liam con lástima. Bianca miente. Nunca había pensado así. Logré escapar de esa familia y volver a tu lado. No te abandonaré. Bayelit podía cambiar de expresión tan rápido que podía interpretar ópera de Sichuan. Seguí causando problemas. Eso no fue lo que dijo Bayelit hace un momento. ¿Quieres que te recuerde lo que dijiste? Llamaste loco a Liam y dijiste que lo demandarías. No. Bayelit se puso cada vez más nerviosa al oír esto. No se atrevió a dejarme continuar y me obligó a alejarme de Liam. Liam, déjame explicarte. Tengo mis dificultades. La interrumpí con sarcasmo. ¿Hay dificultades otra vez? ¿Estás poniendo excusas otra vez? Liam también la miró con frialdad. No hace falta que me expliques, Bayelit. Nunca sentí que me quisieras de principio a fin. Se acabó. No, no es así. Liam, no te vayas. No puedes condenarme a muerte así como así. Escúchame, ¿de acuerdo? Liam se detuvo en seco. ¿Estás dispuesto a sacrificar una de tus piernas por mí? No. Bayelit se negó inconscientemente. Enseguida se dio cuenta de lo que había dicho e intentó compensarlo. Claro que no estoy reticente. Liam, haré lo que quieras. Me salvaste la vida. ¿Qué es sacrificar una pierna? Pero entonces no podré cuidarte mejor. Resoplé fríamente 2 veces. Todos pueden decir palabras bonitas. Incluso estoy dispuesto a morir por Liam. Acorralé a Bayelit. Estoy dispuesto, Liam. No creas los intentos de esta mujer de sembrar discordia. Ya estamos casados. Lo más importante es vivir una buena vida juntos. Te demostraré mi amor. La escena de 2 mujeres peleándose por un hombre en la entrada de la oficina de asuntos civiles atrajo a muchos transeúntes. Una hermana mayor recién llegada escuchó las palabras de Bayelit y me miró con disgusto. Jovencita, hay tantas cosas buenas que puedes hacer a tu edad. ¿Por qué tienes que interferir en la relación de una pareja de recién casados? ¡Qué malvada eres! Bayelit escuchó las palabras de la hermana mayor y se dio cuenta de que ella y Liam eran la pareja nominal. Suplicó, Liam, vuelve conmigo. No involucremos a extraños en nuestros asuntos de pareja. El rostro de Liam se suavizó un poco. Cuando puedas demostrarme que me amas, volveré contigo. Levanté la barbilla con orgullo. Sí, sí. Demuéstralo rompiéndote una pierna o vendiendo un riñón. Después de decir eso, ignorando la cara furiosa de Bayelit, me subí al coche de Liam y me fui cariñosamente con él. El segundo día de su matrimonio, Bayelit, para demostrar su amor por Liam, preparó un almuerzo especial y lo llevó a la empresa. La recepcionista no la conocía, así que me llamó para confirmarlo. ¿Y cómo iba a impedírselo?
Simplemente posaría elegantemente en la oficina para recibirla. El sonido de pasos se acercaba cada vez más, y entonces llamaron a la puerta 2 veces. Liam, te traje el almuerzo. No hubo respuesta de la oficina. Liam. Voy a abrir la puerta y entrar. No esperó más y abrió la puerta directamente. Me arreglé la ropa y salí del salón, fingiendo sueño. ¿Has vuelto? ¿Por qué eres tú? Mi voz y la de Violet chocaron. Abrió los ojos de par en par y me observó con la ropa despeinada. ¿Qué haces aquí vestida así? ¿Intentas seducir a Liam? Me senté en el sofá con indiferencia. Sí, ya que pudiste arrebatármelo, yo también puedo arrebatártelo. Violet estaba furiosa. Aunque no lo creas, te delataré por ser una amante. Aléjate de Liam de inmediato. Me cubrí la cara con timidez. Ay, no te emociones tanto. Como dice el dicho, una esposa no es tan encantadora como una concubina, y una concubina no es tan emocionante como una aventura secreta. Liam no estará dispuesto a dejarme ir. Soy la secretaria personal de Liam, después de todo. Recuerdo que Violet también fue su secretaria. Y hablando de eso, eres mi predecesora. Enfaticé la palabra predecesor con fuerza, lo que hizo que Violet temblara de ira. Cuanto más se enojaba Violet, más feliz me sentía. Fijé la vista en el amoroso almuerzo que Violet sostenía. ¿No crees que con solo enviarle una comida puedes demostrarle tu amor a Liam? Si eso funcionara, Liam podría casarse directamente con un chef y tener platos diferentes todos los días del año. Violet se quedó sin palabras. Durante la discusión, Liam regresó después de la reunión. Parecía ignorarla por completo y caminó directo hacia mí. ¿Por qué estás despierta? ¿No quieres dormir un poco más? Lo miré de reojo. Es porque tu esposa vino a buscarte. Liam miró a Violet con disgusto. ¿Qué haces aquí? Después de que termine el periodo de reflexión, nos divorciaremos. Violet tenía los ojos rojos y dejó la lonchera en la mesa. Me voy. Me voy. Este es el almuerzo que les preparé, son todos sus favoritos. Recuerden comerlo luego. Liam cogió la lonchera y la tiró directamente a la basura sin siquiera abrirla para echar un vistazo. Violet se mordió el labio y fingió ser fuerte. Está bien. Si no quieres comerlo hoy, te lo preparo mañana. Liam ni siquiera respondió. ¿No te vas? ¿Quieres que les pida a los guardias de seguridad que te acompañen a la salida? Violet se mordió el labio a regañadientes y se fue, mirando hacia atrás 3 veces con cada paso. Después de que se fue, dejé de fingir. Me cambié de ropa y salí del trabajo directamente. Después de eso, Violet vino a la empresa a llevarle a Liam una comida con cariño todos los días. Hizo esto durante un mes entero y obtuvo una asistencia perfecta. Durante ese mes intentó por todos los medios atraer la atención de Liam. Al principio, trajo a la memoria viejos recuerdos y habló de su pasado cariñoso. Pero a Liam no le impresionó. Al ver que no funcionaba, recurrió a hacerse la víctima, por ejemplo, mostrando sin querer su mano salpicada de aceite. Y esa vez, Liam no tiró el almuerzo que le había preparado. Al ver esto, Violet pareció haber encontrado la solución. Se lastimaba un poco cada día solo para ver a Liam. Pero poco a poco, después de repetirlo tantas veces, este método dejó de funcionar. Después de todo, se resistía a hacerse daño de verdad, y solo usó algunas heridas leves para engañar a los demás y buscar compasión. Liam también volvió a su estado de frialdad y ni siquiera miró a Violet. Ese día, era hora de que Violet entregara la comida, pero no apareció. Noté que Liam había mirado su reloj 3 veces. Estaba impaciente. Lo que lo impacientaba no era porque Violet no había llegado todavía. Era que la llamada que esperaba aún no había llegado. Cuando miró la hora por 4ª vez, sonó el teléfono de Liam. Hola, ¿eres el esposo de Violet? Tu esposa sufrió un accidente de coche y la están trasladando de urgencia al primer hospital municipal. Liam dijo inmediatamente, voy para allá enseguida. Tras colgar el teléfono, Liam esbozó una sonrisa radiante. Pregunté con curiosidad, Violet contrató a alguien para que fingiera tener un accidente de coche y se hiciera la víctima.
Lo que no esperaba era que hubiera sobornado a esa persona. Sin embargo, ¿planeas dejar que Violet muera en el accidente? Liam se burló, no es tan fácil. Ya se lo dije. Solo necesita romperse una pierna. Cuando Liam y yo corrimos juntos al hospital, Violet aún no se había despertado. Las lesiones de Violet en este accidente de coche fueron más graves que las de Liam en el pasado, y estaba a punto de ser sometida a una cirugía de rescate. Liam no tenía intención de dejarla morir y firmar el consentimiento para la operación sin dudarlo. Le di una palmadita a Liam, no tengo nada que hacer aquí ahora. Me voy primero. Liam asintió. Me di la vuelta y caminé hacia el pasillo, donde Liam no podía verme. Había una enfermera esperándome allí. Me vio venir, me condujo rápidamente a la puerta de un quirófano. Me puse la ropa quirúrgica y entré. Al verme entrar, la doctora de guardia me recordó, doctora Bianca, solo puede quedarse 5 minutos. 5 minutos serían suficientes. Asentí para indicar que lo entendía. Los dos se retiraron rápidamente a la puerta para vigilar. Violet estaba perdiendo la consciencia, pero seguía despierta. Tomé un bisturí con naturalidad y le abrí la herida de la pierna. El intenso dolor la hizo estremecerse y gritar. Me acerqué a su rostro y le pregunté en voz baja, Violet, ¿en qué año estamos? Murmuró Violet, ¿en qué año? 2023. Seguí preguntando, ¿qué pasará en 2033? 2033, no lo sé. Si renacieras, ¿qué sería lo primero que harías? Buscar a Liam. Guardé el bisturí decepcionada, y me levanté. Violet no había renacido. Después de que salí, los dos vigilantes me miraron al unísono. Negué con la cabeza. Bajaron la cabeza decepcionados. Los consolé, está bien. Es solo un sujeto experimental menos. Ahora solo queda Liam. Como recompensa, lo ayudaré a vengarse como es debido. Durante el tiempo siguiente Liam fue al hospital a visitar a Violet sin falta todos los días. Fingía un profundo cariño como si Violet lo hubiera conmovido. Nadie se dio cuenta de que él había planeado el accidente de coche. Violet pensó que me había conquistado y me mostró fotos de ella y Liam siendo cariñosos todos los días, lo que me convenció de que me diera por vencida. Recuperé algunos comentarios resentidos de mis conversaciones anteriores con ella y le copié, y pegué algunas frases. Durante el resto del tiempo me quedé en el laboratorio investigando el tema del renacimiento. ¿Por qué algunas personas renacían y otras no? ¿Qué tenían Liam y Jocelyn y Violet no? ¿Arrepentimiento? ¿Obsesión? Aún no lo había descubierto. Se me olvidó mencionar que en realidad, este era mi trabajo principal. Debido a la falta de fondos, mantener un laboratorio era muy costoso. Tenía que ganar dinero en todas partes. Tenía docenas de tarjetas de presentación y estaba cualificado para cualquier puesto. El tiempo pasó rápido y Violet recibió el alta hospitalaria. Mi parte podía empezar de nuevo. Para traer de vuelta a un sujeto experimental para la investigación, abandoné a regañadientes el Instituto de Investigación. Volví a ser su secretaria personal. Violet temía que le hiciera alguna broma, así que acompañaba a Liam al trabajo y de vuelta todos los días. Una semana después, Liam tenía un compromiso social y necesitaba llevarme con él. Violet se sintió inmediatamente infeliz. Liam, llevamos tanto tiempo casados, pero no hemos tenido una relación. ¿Me menosprecian? Liam la consoló, no, te acaban de dar de alta del hospital y aún necesitas descansar bien. Volveré bastante tarde después del evento social de esta noche, así que no iré a casa. En cuanto dijo eso, Violet se preocupó aún más. Liam, estoy preocupada por ti. ¿Por qué no me llevas contigo? Yo también fui secretaria y sé qué hacer. Señalé a Violet, sentada en la silla de ruedas. Sin mencionar si eres competente o no, solo mira tu discapacidad. ¿Cómo podemos llevarte con nosotros? Liam también le tocó la cabeza a Violet. Violet, no armes un escándalo. Violet se puso nerviosa y le agarró la mano a Liam. No estoy armando un escándalo, Liam. Yo también quiero ayudarte. ¿Crees que soy un inútil y que sacarme te avergonzará?
Soy tan inútil que solo puedo quedarme en casa. Liam cedió. De acuerdo, te llevaré conmigo. Bianca, ven tú también y empuja la silla de ruedas de Violet. Violet sonrió de alegría al instante y me dirigió una mirada provocativa que Liam no podía ver, no sabía que ese era precisamente el resultado que buscábamos. Le devolví una mirada de fingido respeto. Esta chica tonta e ingenua está ayudando a otros a contar el dinero incluso después de ser vendida. Con razón no pudo renacer. Bueno, aunque tuviera la oportunidad de volver a empezar, una niña tonta e ingenua seguiría siendo tonta e ingenua y probablemente no se volvería más inteligente. ¿Será posible? ¿Es este también el criterio para elegir a quién renace? Envié rápidamente este descubrimiento al Instituto de Investigación y luego ayudé a Violet a subir al coche. El hotel para este evento social estaba ubicado en las afueras. La comida no era especialmente deliciosa, pero la privacidad era sin duda buena. Desde que entramos por la puerta hasta que entramos al salón privado, fuimos escoltados por guardaespaldas durante todo el trayecto. Al entrar, nos dimos cuenta de que éramos los últimos en llegar y todos los demás ya estaban allí. Entre ellos el señor Zhang, sentado en el asiento del anfitrión, entrecerró sus ojos pequeños y nos observó 2 veces, y luego se echó a reír a carcajadas. Liam tiene mucha suerte de traer a 2 hermosas damas al banquete. Liam tomó el manillar de la silla de ruedas y empujó a Violet un poco hacia adelante. Esta es mi esposa, y la otra está aquí para servir. No le hagas mucho caso. La expresión del señor Wang cambió de inmediato. Ya no miraba fijamente el rostro de Violet, sino sus piernas. Normalmente Violet se cubría las piernas con una manta fina, pero eso también significaba que era una persona discapacitada con una pierna lesionada. Hoy deliberadamente se puso un vestido largo y se quitó la manta. Aunque el vestido era muy largo, la mitad de su pantorrilla aún estaba expuesta. Violet ya estaba delgada, y con la atrofia muscular de la pierna lesionada, su pierna lucía esbelta y huesuda en ese momento con una especie de belleza deforme. La mirada lasciva del señor Wang la escudriñó de un lado a otro. Liam es muy generoso. Liam no lo negó. Definitivamente estoy aquí con la mayor sinceridad. El señor Wang rió a carcajadas. Rápido, siéntate. De ahora en adelante Liam es mi querido hermano menor. Liam lo acompañó con un par de risas educadas y luego empujó a Violet al lado del señor Wang. El señor Wang tomó la mano de Violet al instante. Esta cuñada mía será mi querida cuñada de ahora en adelante. Violet, disgustada, retiró la mano bruscamente. Liam le advirtió en voz baja, Violet, piensa bien lo que dijiste antes de venir. Temía que Violet lo hubiera olvidado y se acercó a su oído para recordárselo. Dijiste que querías demostrar tu valía. La cara de Violet se veía aún peor que si hubiera comido algo desagradable. Miró a Liam suplicante. Liam, no me siento bien. Será mejor que regrese primero. Deja que Bianca te acompañe, ¿de acuerdo? La mirada fría de Liam le advirtió, Violet, deberías comprender tu valor. Si ni siquiera sirves para esto, ¿por qué debería retenerte? Además, ¿no es esto en lo que mejor eres? No defraudes mi confianza en ti, ¿eh? Violet estaba completamente desanimada y se sentó aturdida en la silla de ruedas. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas y su expresión era lastimosa. La respiración del señor Wang se volvió un poco más pesada al ver esto. Violet sonrió con amargura. Valor, mi valor. Liam, eres tan cruel. Después de eso, la cena transcurrió sin contratiempos. El señor Wang aprovechó al máximo la presencia de Violet y firmó los documentos con mucha naturalidad. Guardé el contrato firmado y recordé en silencio al señor Wang. Lo denuncié en cuanto me di la vuelta. No sé cuánto dinero podré ganar siendo un ciudadano bondadoso esta vez. Si no funciona, le robaré al señor Wang y le haré el juego sucio. Es muy difícil mantener un laboratorio. Tras la negociación del contrato, varios jefes ya no pudieron aguantar más. Se llevaron a sus compañeras y se marcharon. Liam también se levantó. Los ojos de Violet se iluminaron al instante y miró a Liam expectante. Desafortunadamente, Liam la decepcionó. Sacó una tarjeta de la sala negra de su bolsillo.
La puso sobre la mesa y la colocó frente al señor Wang. Sin decir una palabra, el señor Wang entendió lo que Liam quería decir. Tomó la tarjeta de la habitación, abrazó con entusiasmo a Violet y la besó 2 veces. El asunto del que hablé hoy con Liam me satisfizo mucho. La semana que viene te presentaré a otros peces gordos. Seguro que también les interesará tu proyecto. Liam hizo una reverencia a medias. Entonces te lo agradeceré de antemano, hermano mayor. Disfruta al máximo. El señor Wang hizo un gesto con la mano y salió de la sala privada. Su secretaria empujó a Violet inmediatamente y lo siguió. Violet permaneció sentada en la silla de ruedas, aturdida, y no volvió a mirar a Liam. También seguía a Liam fuera de la habitación privada. Vi al señor Wang y a su grupo presionar el botón del ascensor. Con razón este hotel está en un lugar tan remoto. Así que por eso tomé nota mental rápidamente. Otro récord para el ciudadano afectuoso. Al día siguiente Violet fue enviada de vuelta por alguien organizado por el señor Wang. La relevé de la secretaria del otro lado y la empujé a la oficina de Liam. Violet parecía no reaccionar ante nadie. No dijo ni una palabra y se quedó allí sentada, sin comprender. Solo movió la vista al ver a Liam. Liam se acercó y le pellizcó la barbilla con una mano. Vales más de lo que pensaba. Si hubiera descubierto tus habilidades antes, cuando me hice cargo de la familia Liam, quizá ya me habría convertido en el hombre más rico. Violet, eres un tesoro para mí. Violet tembló de miedo al ver el estado de Liam. Incluso yo que lo observaba desde la distancia, me asusté por su locura. De hecho, por mucho que uno amara antes, ahora lo odia con la misma intensidad. Violet abrazó fuerte el brazo de Liam. Sé que me equivoco. Déjame ir. Envíame lejos, ¿de acuerdo? Divorciémonos. Prometo no volver a aparecer delante de ti. ¿Divorcio?, se burló Liam. ¿Cómo podemos divorciarnos? Te esforzaste tanto por casarte conmigo. ¿Cómo podemos divorciarnos ahora? Al decir eso extendió el brazo y me miró. Bianca, lleva a Violet a descansar. En un par de días el señor Wong nos ayudará a presentar nuevas parejas. Asentí. Liam le dio una palmadita a Violet. Violet, sé obediente. Empujé a Violet escaleras abajo y la bajé de la silla de ruedas al coche. Violet pareció pensar en algo y de repente me agarró. Déjame ir, ¿vale? ¿No te gusta Liam? Si me voy, Liam será tuyo. Pueden casarse y estar juntos para siempre. Mientras hablaba, sus ojos apagados se iluminaron de nuevo. Sí, tienes que ayudarme. Solo tú puedes ayudarme ahora. Bajé su mano en silencio. Lo siento, no puedo hacer nada. Le había prometido a Liam que lo ayudaría a vengarse, así que no podía ayudar a Violet a irse. Además necesitaba la lista de compromisos sociales en unos días. Según mi investigación de estos días, al señor Wong le gustaba jugar con personas con discapacidad, así que las personas que presentó debían tener la misma afición. Así que no podía dejar que Violet se fuera en ese momento. Toda persona lamentable tiene algo de odio. Si hubiera sabido que llegaría a esto, ¿por qué lo hizo? Para salvar a más personas, no podía enviarla lejos. De hecho, el derecho a elegir estaba en manos de Violet desde el principio. Si hubiera vivido una vida estable con el dueño del supermercado. Si no hubiera venido a interrumpir la boda y no hubiera caído en la trampa que Liam le había tendido, esto no habría sucedido hoy. Fue su propia decisión, solo podía soportar el dolor. Tras perder su última esperanza, Violet se desplomó en la silla. Temía que cometiera alguna estupidez, así que la consolé con unas palabras. Aunque has sufrido un poco, no es esta tu decisión. Si de verdad hubieras amado a Liam, no lo habrías dejado cuando no tenía nada. Solo querías riqueza y gloria. Ahora que lo has conseguido, al menos en teoría eres la glamurosa señora Liam. Y a medida que la carrera de Liam prospera, tú también te verás bien. Este es el mismo final que querías al principio. La única diferencia es el proceso. Violet se tomó mis palabras en serio, ¿verdad? Esto es lo que quiero. Lo tengo todo. Le mostraré a Liam lo que valgo. Mientras hablaba, cambió su decadencia anterior y se volvió enérgica.
Lo que no sabía era que su valor no duraría mucho. Confiar en la belleza para complacer a los demás no es el camino correcto, después de todo, y una vez que perdiera su valor, la venganza de Liam llegaría a su fin. Dejé de hablar con ella y la envié a la residencia de Liam. Liam contrató a una tía para que la cuidara y la vigilara. Tras entregarla, me fui. Antes de regresar, fui al laboratorio y saqué mis notas de observación del renacimiento. Tomé un bolígrafo y anoté una posibilidad: si Violet murió con odio, ¿sería posible que renaciera? Después de un largo rato, escribí otra frase. Si todos en el mundo pudieran comenzar sus vidas de nuevo, ¿cómo sería el mundo? Entonces, quienes renacen deben ser personas que han sufrido grandes injusticias. Es razonable. Pronto llegó el día del evento social. Cuando fui a buscar a Violet, ella ya se había arreglado. Realmente merecía ser el primer amor que pudiera enamorar perdidamente a Liam, pero cuanto más hermosa fuera, más sufrimiento soportaría esta noche. Liam estaba bastante satisfecho con la sensatez de Violet al decirle un par de palabras de incredulidad en el coche. Violet asintió obedientemente con la impresión de estar dispuesta a sacrificarse por Liam. En cierto sentido, hacían muy buena pareja. Fuimos al mismo hotel de antes y llegamos con familiaridad a la habitación privada reservada por el señor Wong. Esta vez fuimos los primeros en llegar. Me paré detrás de Violet, busqué una buena posición y coloqué allí la cámara que había traído. También le dejé un dispositivo de escucha a Liam. Los jefes que asistieron a este evento social trajeron consigo a varias acompañantes inusuales. Algunas eran sordomudas, otras tenían discapacidades mentales y algunas habían perdido una mano. El único rasgo común de estas chicas discapacitadas era su belleza. Cuando casi todos habían llegado, Liam me envió. Me quedé en la puerta de la sala privada y de vez en cuando oía algunos lamentos agudos. Eran un grupo de bestias, demonios con piel humana. Los guardias de seguridad que patrullaban todo el piso me observaban atentamente. Sabía que no podía actuar precipitadamente en ese momento. Al terminar la fiesta, todos abrazaron a sus compañeras, tomaron las tarjetas de la habitación y subieron. Esta vez, Violet no siguió al señor Wong, sino a otro llamado director Zhou. En ese momento comprendí que también había gente involucrada en la burocracia. Por suerte, yo también tenía a alguien que me respaldaba. Después de que todos se fueran, solo quedó Liam. Fui a la sala privada a buscarlo. Levantó la cabeza y bebió el vino que tenía en la mano de un trago. Bianca, sé que no eres tan simple como pareces. Quienes saben cobrar deudas deben tener contactos tanto en el mundo legal como en el ilegal. Arqueé las cejas. Aunque Liam acertó, invirtió la causa y el efecto. Fue por mis contactos tanto en el mundo legal como en el ilegal que me dediqué a la cobranza de deudas. Era modesto, mantenía un perfil bajo. Liam resopló suavemente: estoy cansado. Ya no quiero jugar con ella. Me ayudaste a lidiar con esto por última vez. Como acordamos antes, que ella devolviera 30 millones de yuanes. No esperaba que Liam dejara de torturar a Violet tan pronto, pero no hice más preguntas. Al salir del hotel, los guardaespaldas nos registrarían antes de devolvernos los celulares y dejarnos salir. Por suerte Liam adivinó que había hecho algo y me cubrió, solo entonces pude sacar las cosas con éxito. No fue hasta que volví a ver a Violet al día siguiente que entendí por qué Liam se detuvo. Violet estaba completamente inerte en la silla de ruedas, al borde de la muerte, y no tenía ni un solo trozo de piel intacta. La tortura de anoche casi le cuesta la mitad de la vida a Violet. Esos jefes no la mataron. Probablemente recordaron que ella era nominalmente la señora Liam y se contuvieron un poco. Suspiré. Parecía que ya había adivinado el destino de esas mujeres en la sala privada anoche. Parecía que tenía que apresurarme para lidiar con esos canallas. Llevé a Violet de vuelta al laboratorio. Había mucho personal médico allí, luego reuní todas las pruebas que saqué y la lista que llené, y fui a ver a la persona que me respaldaba. Inmediatamente se produjo una conmoción en la burocracia, se llevó a cabo una limpieza a fondo y se inspeccionaron varias empresas una tras otra. El señor Wang fue el primero en recibir unas esposas de oro rosa. El hotel también fue cerrado para una investigación exhaustiva, y todos los miembros de la lista VIP fueron investigados y procesados uno por uno. Liam, quien había aceptado la inversión,
devolvería todas las inversiones y entregaría la mayor parte de su fortuna. Pero al final, no se lo llevaron porque lo protegí. Lo llevé de vuelta al Instituto de Investigación. Primero llevé a Liam a ver a Bayelit, que estaba en cuidados intensivos. Como deseabas, vendí su riñón por 35 millones de yuanes. Los 5 millones restantes son para mis gastos médicos. No es demasiado, ¿verdad? Liam negó con la cabeza. Te lo mereces. Extendí las manos, no pasa nada. Ya le he informado a su familia. Vendrán a llevársela después de que se recupere. Sin embargo, ha sufrido un trauma psicológico severo. Ahora tiembla cada vez que ve a un hombre. Aunque perder un riñón no pondrá en peligro su vida, el impacto será mayor a medida que envejezca. Estará coja y enferma el resto de su vida. Es un destino peor que la muerte. ¿Estás satisfecha ahora? Liam no respondió a mis palabras. Miró fijamente a Bayelit en la sala. Seguí su mirada. Para entonces a Bayelit le habían rapado el pelo. Como no podía seguir con la alimentación, estaba tan delgada que ya no era reconocida como la hermosa mujer que solía ser. Pero sabía que Liam estaba mirando a la Bayelit de la que una vez se enamoró por su apariencia actual. De repente le pregunté, ¿te arrepientes? Liam se echó a reír de repente. ¿Arrepentimiento? ¡Qué palabra tan familiar! Cuando no tenía nada en aquel entonces, alguien también me preguntó si me arrepentía. Ahora que he tenido éxito en mi venganza, ¿por qué debería arrepentirme? Mientras reía, bajó la voz de nuevo, solo pienso. Ojalá pudiera renacer antes de que todo empezara. Yo, Liam, no debería haberla amado en esta vida, ni debería haberla odiado. Me burlé al oír esto. Está bien, gran idiota emocional. Es tu decisión y tienes que asumir las consecuencias. Es decisión de Bayelit, y ella también debe asumir las consecuencias. Si todo saliera como uno desea, ¿debería seguir dirigiendo este instituto de investigación o no? Liam se quedó atónito un momento y luego preguntó, ¿cuál sería el resultado de tu investigación? Arqueé las cejas, probablemente algo llamado la píldora del arrepentimiento. No te preocupes, no te la venderé. Tengo que ser digno de Jocelyn. Liam no había oído ese nombre en mucho tiempo. Tras oírlo, guardó silencio un buen rato. Sonrió con amargura, sí. Después de recordar los viejos tiempos, no le dije nada más a Liam. Lo traje aquí solo para decirle que había cerrado el trato con él. Y llegó el momento de cobrar mi recompensa. Liam se metió en la cápsula de memoria que habíamos construido con una fortuna. La cápsula podía leer todos los recuerdos de su mente. Y la última persona que vino fue Jocelyn, a quien le había rogado innumerables veces. Con Liam por fin podría tener dos conjuntos de datos comparativos. Y las drogas que no se podían usar con Jocelyn sí se podían usar con Liam. La cápsula de memoria terminó rápidamente de leer los recuerdos de Liam y el personal lo empujó hacia afuera. Le puse una pulsera en la mano, donde estaba escrito sujeto número 1. Guardé en mi bolsillo las notas de observación del Renacimiento que estaban en el escritorio y lo seguí rápidamente. La investigación sobre el campo magnético del Renacimiento avanzaba sin contratiempos. Aunque todo marchaba bien, dado que Liam solo estaba en el laboratorio medio mes cada mes y tenía que volver a la empresa a trabajar el otro medio mes, tardamos 5 años en obtener resultados. Extrajimos muestras cuando Liam experimentaba diferentes emociones y obsesiones, y luego las purificamos repetidamente. Finalmente descubrimos que solo cuando el valor de arrepentimiento alcanzaba su punto máximo, el campo magnético del Renacimiento aparecía tenuemente. Sin embargo, la aparición del campo magnético no implicaba que el Renacimiento pudiera ocurrir. También se necesitaba un medium. En otras palabras, el medio aquí fue causa y efecto. Una decisión cambia la trayectoria de la vida de una persona. La decisión es la causa y la trayectoria vital es el resultado. Cuando una persona emprende un camino de vida completamente diferente por decisión propia, se implanta este medio. Finalmente, cuando sufres heridas y golpes en este camino y mueres con odio en el corazón, el campo magnético se activa y te lleva de vuelta al punto de decisión que cambió tu vida, permitiéndote tomar una nueva decisión. Esta fue también la razón del renacimiento de Jocelyn. Cumplió todos estos requisitos.
Liam renació en el segundo punto de causa y efecto tras la partida de Bayelit, porque el renacimiento de Jocelyn perturbó el medium. Y Bayelit no cumplía las condiciones del renacimiento porque, si pudiera hacerlo todo de nuevo, seguiría eligiendo a Liam. Así que no fue elegida. Estos son todos los secretos del renacimiento. Nuestro instituto de investigación dedicó otros 10 años a desarrollar los resultados. Como dije al principio, la llamamos la píldora del arrepentimiento. Esta píldora era extremadamente difícil de conseguir, incluso con mucho dinero, y solo se vendía a quienes habían sufrido grandes injusticias. Cuando alguien cumplía las condiciones, lo detectábamos y el personal pertinente la entregaba en un momento crítico. Tras el lanzamiento del medicamento, aprobé unas vacaciones de medio año para todos en el instituto de investigación. Sin embargo, justo después de anunciarlo, vi al equipo de investigación quejarse. ¿Nos van a disolver? ¿Nos van a dejar sin trabajo? Tosí 2 veces mientras estaba en la puerta. ¿A qué viene tanto ruido? Todos guardaron silencio al instante, doctora Bianca. Saqué mi teléfono del bolsillo y lo usé un rato, luego levanté la vista y fruncí los labios. Ya que no quieres tomarte vacaciones, sigue trabajando. El nuevo tema de investigación ya está asignado. No sean perezosos. Los miembros del equipo de investigación se sorprendieron y sacaron sus teléfonos uno tras otro. Se notaba que cambié el nombre original del chat grupal de Centro de Investigación del Renacimiento a Centro de Investigación del Cruce de Sistemas. El último mensaje del grupo fue que esta vez recibimos órdenes de arriba para lidiar con esos secuestradores electrónicos que arrastran hosts al azar para cruzar al otro lado en nombre de las tareas del sistema. El proyecto de investigación de cruces de sistemas se lanzó oficialmente. El mensaje fue enviado por Jin, un trabajador capaz y apasionado por ganar dinero. El fin.